Bienvenidos, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y damos gracias por este estudio de la palabra que hoy vamos a desarrollar, continuando con el libro de Apocalipsis y el mensaje a las 7 iglesias. Antes de continuar, vamos a hacer una palabra de oración. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, grande y poderoso, porque tú eres quien, Señor, te has revelado a través de tu santa palabra y a través aún en formas en las que desde la antigüedad, desde el antiguo pacto y ante el antiguo pacto, Señor, tú te dabas a conocer de muchas maneras. Y en estos tiempos, como dice Hebreos capítulo 1, ahora te has revelado por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias también por Él, por su persona, por el Evangelio y todo lo que en Él hemos recibido de gracia y de misericordia para poder, Señor, vivir en en ese nuevo pacto, en ese nuevo ámbito espiritual al cual tú nos has llamado en Él. Gracias también por tu Santo Espíritu, quien, Señor, inspiró estas escrituras y también las revela, dándonos sabiduría, entendimiento y todo aquello que necesitamos, Señor, por revelación recibir a través de Él. Te damos toda gloria, honra y alabanza en el nombre glorioso y poderoso de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, la semana o en el estudio anterior estuvimos tratando el tema de la voz del Espíritu para la Iglesia Universal. La voz del Espíritu para la Iglesia Universal. Y ese tema lo empezamos en el estudio anterior. Entonces eso es parte 1 y hoy vamos a seguir con la parte 2 de nuestro estudio de la voz del Espíritu para la Iglesia. Cuando leemos los evangelios, las cartas apostólicas, las universales, nos damos cuenta de que esta frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, está mencionada por nuestro Señor Jesucristo en los evangelios sinópticos y, como digo, también en las cartas apostólicas. Esto quiere decir, amados hermanos, que la enseñanza que recibimos del Espíritu Santo y analizamos en el estudio anterior es ya una enseñanza dada por nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, y los evangelios sinópticos dan credibilidad, y por supuesto también fuera de los escritores bíblicos, también lo que se refiere a historiadores. Pero volviendo a lo que es los escritores bíblicos, entonces encontramos en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas la mención a esta frase, el que tiene oídos, oiga. Entonces vemos que el Señor, cuando Él enseñaba, cuando predicaba, cuando Él ministraba la palabra del Señor, muchas veces usó esa frase, el que tiene oídos, oiga. Y en este estudio queremos entonces contemplar, antes de desarrollar ya plenamente el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, desarrollar también esta enseñanza del Señor Jesús y esta frase usada por el Señor Jesús para que nosotros entendamos que lo que el Espíritu dice a las iglesias es lo que el Espíritu también en Cristo, nuestro Señor, en su primera venida, en su enseñanza, en su predicación, en su ministerio, la usó también repetidamente. Por supuesto, vamos a ver unos ejemplos
de esas instancias en las que el Señor enseñando, predicando, ministrando, usó esta frase: el que tiene oídos, oiga. Y vamos entonces a ir primero a los evangelios, después iremos a las cartas del Nuevo Testamento para ver el uso de esta frase, repito, el que tiene oído, oiga. La primera cosa que nosotros vemos o podemos observar en cuanto a esta frase, la encontramos en el Evangelio según Mateo, por ejemplo, en el capítulo 11, en el versículo 15. Mateo capítulo 11, versículo 15. Y el contexto de esa mención está entonces en relación a que Jesús está hablando acerca de Juan el Bautista. Está hablando de Juan el Bautista como el Elías que había de venir, ¿no? Entonces, no vamos a, de repente el pasaje es un poco, bueno, la palabra que estamos estudiando es el que tiene oído, oiga, pero en realidad lo que Jesús va a hablar de Juan el Bautista empieza en el versículo 1. Entonces, no voy a usar eso, pero sí les doy la cita. Empieza en Mateo capítulo 11, versículo 1, y ya en el versículo 15, él termina después de, como digo, hablar de Juan el Bautista como el Elías que había de venir. Entonces termina diciendo su enseñanza en el versículo 15, el que tiene oído, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, la implicancia que iremos desarrollando a través de todo de este estudio de hoy y los que vendrán acerca de la misma frase mencionada por el Espíritu Santo a las 7 iglesias, tenemos que entender que esta frase, el que tiene oídos, como dice Jesús aquí, para oír, oiga, en primer lugar aparece repetidamente, como he mencionado, y en algún momento podemos, vamos a ver varias citas de ejemplo que aparece repetidamente en los evangelios, y el llamado de Jesús es un llamado urgente cuando él dice, después de dar su enseñanza, el que tiene oído para oír, oiga. Repito, aparece repetidamente en los evangelios, vamos a ver algunas citas, pero con un llamado urgente de Jesús. Entonces, cuando él menciona la palabra oído para oír y luego oiga, él no está hablando de la capacidad física de escuchar. No es que tenía una audiencia de sordos, aunque había algunos siempre que pedían milagros, y uno de los que el Señor hizo, y ejemplos en los evangelios, es justamente sanar a sordos. Pero cuando él usa esta palabra, el que tiene oídos para oír, oiga, después de dar su enseñanza, no está hablando de la capacidad de escuchar, sino más bien está hablando de la disposición espiritual para recibir y obedecer la verdad que Él ha revelado. Entonces esto es sumamente importante, ¿no? Entonces no estaba refiriéndose, repito, a la capacidad física de oír o de escuchar, sino de la disposición. Con estas palabras, el que tiene oído para oír, oiga, Él estaba hablando de la disposición que debería tener la gente para recibir y obedecer la verdad que Él había revelado de parte de Dios. Entonces, esto es muy importante y Jesús usa repetidamente esta frase, el que tiene oído para oír, oiga, la usa repetidamente y subraya
que sus enseñanzas, con esta frase él está subrayando que sus enseñanzas requieren discernimiento. Está hablando de oír espiritualmente. Requieren discernimiento y respuesta. El oyente no puede, ante esta afirmación de Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga, el oyente no puede permanecer neutral. Debe decidir si escucha con fe o ignora con indiferencia, ¿no? Esto es sumamente importante. Quizás usted leyó esa frase antes, pero no entendió lo que Jesús quería transmitir, ¿no? Primero, repito, la capacidad, no la capacidad física de escuchar u oír, sino de la disposición espiritual para recibir y obedecer la verdad que Él estaba revelando. Y cada vez que el Señor usaba esta frase, el que tiene oído para oír, oiga, estaba subrayando que sus enseñanzas requieren discernimiento, es decir, requieren un entendimiento espiritual y, por supuesto, una respuesta. ¿Y por qué decimos una respuesta? Porque es un imperativo. La palabra, el que tiene oídos para oír, oiga, oiga, es un imperativo. Pero vayamos todavía, antes de explicar eso, el Señor estaba entonces requiriendo discernimiento y una respuesta, y el oyente, al usar esta palabra, la palabra oiga, el oyente no podía permanecer neutral, debía decidir si escuchaba con fe. Esto es la manera como debemos escuchar. Cada vez que abrimos las Escrituras o escuchamos las Escrituras, debemos decidir ante las demandas divinas, debemos decidir si escuchamos con fe o ignoramos con indiferencia. Entonces, la palabra oiga, el que tiene oídos para oír, oiga, esa palabra es un imperativo. ¿Qué significa esto? Que es un mandato, es un mandamiento, lo que el Señor está dándole a la gente después de enseñar, ¿no? Estaba demandando a través de un mandato o mandamiento a oír espiritualmente, con discernimiento espiritual, y recibir esa palabra y obedecerla. Entonces, esto es sumamente importante y lo estoy recalcando porque luego vamos a ver los pasajes y vamos a ver en cada pasaje que el Señor termina así: el que tiene oído para oír, oiga. Es decir, dando en cada una de sus enseñanzas. Esto nos habla de que el Señor nunca solamente enseñó, sino demandó como mandamiento la manera como se debe escuchar la palabra, la manera como debemos responder a la palabra de Dios. Entonces, este imperativo, oiga, marca la diferencia entre oír superficialmente y escuchar con compromiso, ¿no? Escuchar con compromiso. Si nosotros estamos escuchando la palabra y oímos superficialmente, porque a veces estamos escuchando, ya sea personalmente, como hoy, en las congregaciones, o de repente un video, o en un estudio, y escuchamos superficialmente. ¿Cuándo escuchamos superficialmente? Cuando escuchamos y no nos comprometemos con el mandato divino al Jesús terminar cada enseñanza. Entonces, al terminar cualquier estudio que tengamos de la palabra del Señor, debemos terminar, o no debemos primero oír superficialmente, sino escuchar con compromiso, escuchar con disposición espiritual para recibir y también obedecer la verdad revelada. Entonces,
son los que tienen oídos espirituales, los que captan el mensaje del reino. Mire, uno puede tener, como Israel, 40 años en el desierto escuchando a Dios, porque así fue cuando Israel salió de Egipto con la mano poderosa de Dios a través de 10 plagas. Él lo llevó a un desierto, a un monte, ahí les hizo con ellos un pacto, lo que conocemos como el antiguo pacto, ¿no? Y tenemos como, lo mencionamos como el Antiguo Testamento. Hizo un pacto con el Señor. Y ellos, cuando el Señor les demandó los 10 mandamientos, ellos dijeron sí, incluso fue un pacto de sangre también. Dijeron sí, vamos a obedecer. Pero ¿sabe qué? 40 años desobedecieron en el desierto. Ellos debían haber llegado en 3 semanas a la tierra prometida. Pero se quedaron 40 años. ¿Por qué? Porque no tenían la disposición espiritual para obedecer la verdad. Cuando Jesús, el Espíritu Santo, Dios dice, el que tiene oídos para oír, oiga, oiga, es el imperativo, es el mandato que Dios demanda de aquello que nos está enseñando, para que nosotros respondamos con disposición espiritual para recibir y obedecer la verdad. No oír superficialmente, ¿no? Porque a veces uno está, ¿verdad? A veces hasta en una conversación está hablando con otra persona y no está oyendo. Seguramente que a usted le ha pasado, a mí también me ha pasado, ¿no? Nos pasa que a veces estamos frente a una persona escuchando, pero no estamos oyendo superficialmente, y por esa razón es que también lo hacemos cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Debemos escuchar con toda disposición espiritual, debemos abrir nuestros oídos espirituales, decir, Señor, estoy ahora delante de ti, delante de tu palabra, quiero oír espiritualmente, recibir tu palabra espiritualmente y obedecer la verdad que tú tienes revelada. El Señor Jesucristo por eso dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Muchas veces el creyente sale de un estudio bíblico, sale de congregarse, etcétera, y su presencia solo ha sido superficial. Sale vacío espiritualmente porque no ha oído, no llegó al lugar de la reunión o al estudio bíblico, lo que sea, que tenga que ver con la palabra de Dios, no llegó con disposición espiritual para recibir y obedecer la verdad. Esto quiere decir que cuando escuchamos la palabra del Señor, tenemos que predisponernos y disponernos espiritualmente para recibir y obedecer la verdad del Señor. No es oír y después me voy y sigo mi vida como antes, ¿no? Eso no va a traer el hecho de que yo me congregue, y puede ser que me congregue hasta todos los días, porque la iglesia tiene de repente actividad todos los días, entonces todos los días me congrego. Pero si yo no he estado en los estudios, en las prédicas, en cualquier reunión, escuchando la palabra del Señor, o por un video escuchando la palabra del Señor, si no he ido con una disposición espiritual para recibir y para obedecer. O sea, yo llego diciendo, Señor, quiero que mis oídos espirituales capten el mensaje de tu palabra, pero también quiero obedecer la verdad que tú me has revelado hoy. Entonces, por eso es que Jesús terminaba diciendo, aquí en Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 15, hablando de Juan el Bautista, la enseñanza que él está dando, él dice en el Mateo 11, 15, el que tiene oídos para oír, oiga. Y oiga es el mandato. Y el mandato es un imperativo, o sea, un mandato es la palabra oiga,
Y este mandato es directo. No es que Jesús está... Omar, la batería se baja. La batería hay que enchufar. No está enchufada de repente. ¿Así está enchufada? ¿O no está conectada? Ah, no, no está conectada acá. Acá no. Ah, no, acá. Muy bien, disculpen, amados hermanos, la interrupción. Decía de que cuando Jesús, y este es el primer versículo que estamos viendo, tengo algunos más para poder, diríamos, entender bien esta verdad, porque Jesús la va a repetir. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga. La palabra oiga decía que es un imperativo, un mandato, una orden del Señor, directo. No Él está diciendo, si ustedes, bueno, ya me han escuchado, y si ustedes que pueden tomarlo como una sugerencia. No, no está diciendo así. Cada enseñanza, no sé cuántas veces usted ha leído, ha meditado en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero no sé si de repente lo hizo, pero lo hizo con el desconocimiento de que cuando Jesús dijo, después de enseñar o predicar, el que tiene oídos para oír, oiga, le estaban dando un mandato después de escuchar, repito, la enseñanza o la predicación. Y no le estaba diciendo o estaba dando una sugerencia. Era un mandato directo. Jesús no estaba diciendo, después de que la gente escuchaba su mensaje, si quieres, escucha. Si quieres, escucha, ¿no? Si no, el énfasis está en la responsabilidad activa del que estaba oyendo, porque es un mandato del Señor. Es probable que la mayoría de nosotros hayamos leído, escuchado, ¿verdad? Estos evangelios, lo que llamamos evangelios sinópticos, pero nunca se detuvo a pensar, como no aparece después de cada enseñanza, pero sí aparece suficientemente, repetidamente, como para darnos cuenta de que ese era el estilo del Señor. Enseñaba y luego decía, terminaba diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga el mandato. Estaba enseñando que no se trataba de oír físicamente, de escuchar físicamente, sino de tener la disposición espiritual para recibir y para obedecer la verdad. Esto es lo mismo que sucede en el texto que tenemos, con el cual empezamos en el estudio anterior, cuando introduciendo el tema en el estudio anterior, en relación a las 7 iglesias, que termina, todos los 7 mensajes de las 7 iglesias terminan con la frase, el que tiene oído, oiga. Se dan cuenta, la misma frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces ya quiero que lo vaya relacionando, porque eso es lo que Jesús enseñó primero. Y está registrado. Y por eso quiero pasar a otro pasaje, Mateo capítulo 13, versículo 9. Mateo capítulo 13, versículo 9. Jesús va a terminar con la frase, el que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí lo que Jesús está afirmando como el que tiene oídos para oír, oiga, es al terminar, o sea, el contexto inmediato de esa frase que estamos estudiando, es que él estaba concluyendo la parábola del sembrador. ¿Qué quería el Señor entonces? Al decir esa palabra después de enseñar la parábola del sembrador,
les estaba dando un mandato. Y les estaba diciendo mostrándoles con qué corazón escucha la gente la palabra. Unos ya ustedes saben, como en el camino, o sea, la semilla, la palabra viene, pero dice cae en semilla. Cada mención que hace el Señor habla del corazón del ser humano, del centro de la vida. ¿Y qué pasa con ese corazón duro? ¿Qué sucede? Cae, dice, en el camino y vienen las aves y se la comen. Y en otra parte dice que el diablo le quita la palabra, porque su corazón está duro. Por eso la importancia de, ante el mandato directo, oiga, de que nosotros debemos entonces anticipadamente, cada vez que vamos a estudiar la Escritura, recordar que el Señor está diciendo esto que has leído, esto que has estudiado, esto que has escuchado de mí, ahora quiero decirte que el que tiene oído, oiga para oír. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, no se trata, Jesús no está hablando nuevamente de la capacidad física, sino de la disposición espiritual para recibir y para obedecer. Esas dos cosas deben estar en nuestro corazón cada vez que nos acercamos a la palabra, sea por el medio que sea. Disposición espiritual para recibir y obedecer. Es decir, y no es, Jesús no está hablando en nuestro idioma humano, sino está hablando de discernimiento espiritual. Eso lo hablamos en el estudio anterior. Cómo el Espíritu habla y nos da discernimiento espiritual a nuestro espíritu para que nosotros podamos recibir la palabra y obedecer la palabra. Si no hay esa disposición espiritual, si venimos solo pensando que lo que vamos a oír, por el medio que sea, que tenga que ver con la palabra de Dios, y no tenemos esa disposición, simplemente lo que vamos a oír, todo va a ser superficialmente. No vamos a hacer un compromiso con el Señor. Así debemos concluir cada vez que estamos ante la palabra del Señor. Entonces, bueno, dice otra cayó en pedregales y había mucha tierra. Recuerden, la tierra son corazones, la semilla que se siembra es la palabra y brotó pronto porque, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Un corazón que recibe la palabra. Bueno, Jesús da la interpretación. Yo creo que ustedes la conocen, ¿verdad? Y en el 7 versículo dice, parte cayó en espinos, otra manera en que el Señor dice, caen espinos, los espinos crecieron y ahogaron. ¿Qué ahogaron? La palabra. Otro modo de recibir, otro tipo de corazón. Pero parte cayó en buena tierra. Y miren cómo termina el Señor la parábola. Parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60, y cual al 30. O sea, hay un corazón que sí puede el Señor recibir 30, 60 y hasta 100. Todo, ¿no? Entonces, a través de ese, y terminando la parábola, entonces él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El mandato está ahí, oiga, oiga, oiga. Avancemos. En el Evangelio de Marcos ahora, bueno, vamos a omitirlo, pero también dice en el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuándo? ¿En qué contexto? Al final otra vez de la parábola del sembrador, narrada por Marcos 4:9, el Señor termina diciendo,
estas palabras, el que tiene oídos para oír, oiga, y es al fin de dar la enseñanza de la parábola del sembrador. En Marcos capítulo 4, versículo 23, vamos a Marcos capítulo 4, versículo 23, y ahí encontramos el contexto de esta palabra, que también otra vez el Señor, después de dar la enseñanza, dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Otra vez, oiga. Entonces, ¿cuál es el contexto de esto? Es una parábola, ¿no? Si leemos ahí en Marcos 4, 23, y de ahí retrocedemos al versículo 21 y 22, dice, también les dijo, una parábola, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Cuál es el énfasis? La luz, ¿no? El énfasis es la luz. Entonces el contexto de la parábola es el contexto de la lámpara. Y bueno, debajo también hay otra parábola en la que el Señor va a decir, mirad lo que oís, porque en eso en el versículo 24, ¿no? Después de la parte de la luz que han mencionado como ejemplo, verso 23 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga, al terminar el mensaje. Pero no ha terminado, va a hablar de otra parábola, versículo 24. Y les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero ahí viene otra parábola entonces, allí en Marcos 4, primero la de la luz y luego la de la medida, ¿no? ¿Cómo medimos nosotros? Y entonces ese es el contexto de esa parábola. Vamos a Lucas ahora, 8:8. En Lucas 8:8, y ahí también el Señor va a terminar, eso es lo que estamos estudiando, va a terminar con esa frase, ¿no? En el versículo 8, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuál es el contexto de Lucas 8:8? Otra vez la conclusión de la parábola del sembrador. Es interesante, ¿no? Que en los tres sinópticos está la mención de las parábolas. Eso quiere decir, por la repetición, que los escritores le pusieron mucho énfasis a este tipo de parábolas, ¿no? Mucho énfasis. Vamos a Lucas 14:35, también vamos a encontrar que termina de esa manera. Lucas 14:35, el Señor termina diciendo, bueno, mejor leemos 34 ya que es la última parte, dice 34, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? 35. Ni para la tierra ni para el muladar es útil. Hablando de la sal, ¿no? Y más bien dice, la arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, pero no solo esa es la conclusión de lo de la sal, también tiene que ver, el que tiene oídos para oír, tiene que ver con el discipulado, ¿no? En el versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida,
no puede ser mi discípulo. Versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ok, entonces, en el verso 33 dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno, el tema no es estudiar todo este pasaje, porque estamos en el énfasis de la frase, el que tiene oídos para oír, oiga, pero lo que vamos entonces queriendo, digamos, entender es que después de una enseñanza, una predicación, el Señor citó estas palabras. Y ya, entonces, lo voy a repetir para que no nos cansemos en el sentido de ver el énfasis repetido del Señor. Esos son algunos de los ejemplos, hay más en los evangelios, pero lo que el Señor entonces, cuando está diciendo el que tiene oídos, oiga repetidamente, es porque está haciendo un llamado urgente. El llamado del Señor es urgente. Y repito, Él requiere, con esta palabra oiga, la disposición espiritual para recibir y obedecer. Esa es la disposición con que tenemos que acercarnos al Señor cada vez que vamos a estudiar, escuchar la palabra, etcétera. Aún así fuera personalmente, tenemos que leer la Escritura con esa disposición. Que aunque no aparece en cada enseñanza, pero esa es la enseñanza que el Señor lo enfatizó. Esa es la razón. Y no solo el Señor, también vamos a encontrar palabras, la palabra el que tiene oídos para oír, oiga, también en maneras similares en los evangelios. Pero antes de pasar allí, yo quisiera, por ejemplo, cuando hablamos, vimos el pasaje de Mateo 13:9, cuando vimos ese pasaje, de Mateo 13:9, que es el del sembrador, el Señor, ya hemos visto, va a usar esa palabra, el que tiene oído para oír, oiga. Y vamos a notar que también esa palabra entonces tendría una aplicación personal, ¿no? O sea, ¿cómo aplico hoy este mandato, esta orden de parte del Señor? Entonces, tenemos que escuchar la palabra, hemos dicho, con disposición para obedecer, y no solo, como muchas veces se hace, por adquirir un conocimiento o también solo por curiosidad, ¿no? Mucha gente que seguía al Señor lo seguía por curiosidad. A ver, ¿qué va a hacer el Señor, no? No estaban allí porque querían realmente oír espiritualmente y querían obedecer lo que iban a escuchar, sino que lo hacían de esa manera. Ahora, decía que también podemos identificar esta palabra, el que tiene oído para oír, oiga, en los hechos y las epístolas. No se usa a veces de la misma manera como lo estamos viendo, pero sí de una manera similar. Por ejemplo, si vamos a Hechos capítulo 28, si vamos al libro de Hechos al capítulo 28, vamos a encontrar en el versículo 26 y 27, este es al final, ¿no?, del libro de los Hechos, quizás del 25, vamos a leer del 25 al 27, dice así:
Bueno, el contexto de eso es que Pablo está en Roma, está esperando su juicio, los, por el cual a él ha apelado desde Cesarea a Jerusalén, que se le juzgue por lo que se le estaba juzgando, que era por predicar el Evangelio, y entonces está en Roma ya más de 2 años, y él está también con encarcelamiento en una casa alquilada. Hoy eso tiene un nombre, ¿no? También, ¿cómo se llama? Omar, el nombre cuando a una persona le dan encarcelamiento domiciliario. Arresto domiciliario. Claro, arresto domiciliario para cumplir su, digamos, el proceso, de repente el proceso para determinar su juicio. Con ese propósito estaba Pablo, y creo que otros también cumplen condena así, ¿no? Ya, eso es lo que está, Pablo está mencionando aquí en Mateo 28 a partir del versículo 25, cuando dice en el 25, y como no estuviesen de acuerdo, las personas que escuchaban, judíos que escuchaban a Pablo, dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, y va a citar esto del profeta Isaías, a nuestros padres diciendo, verso 26, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. 27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, se ha endurecido, y con los oídos oyeron, o sea, los oídos naturales, y los cerraron pesadamente. Y sus ojos han cerrado también, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y otra vez, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane, y yo los sane. Entonces, ahí vemos otra vez, aunque Pablo está usando una cita, esto quiere decir que hay citas en el Antiguo Testamento también, ¿no es cierto? Pero él justamente está citando Isaías para hablar del rechazo del mensaje de las Escrituras por parte de los judíos en Roma, ¿no? Ese es el contexto de este pasaje. Cuando vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17, Romanos capítulo 10, versículo 17, encontramos estas palabras. El contexto es Pablo enseña que la fe viene por el oír, por escuchar el mensaje de Cristo. La fe viene, veamos entonces Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, otra vez vemos una cita en la que las escrituras lo siguen, ¿no? Por el de Isaías ya vemos que si estudiáramos el Antiguo Testamento, seguramente vamos a encontrar, bueno, la verdad yo no he ido, cuando vi solamente la frase de Hechos 28, dije, ah, ahí también hay, pero mejor seguimos nomás, ¿no? Entonces la fe, dice Pablo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Ahora, ¿en qué sentido está hablando Pablo? ¿En el sentido de oír humanamente o en el sentido de oír espiritualmente? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es muy importante porque nos está hablando cómo debemos disponer nuestro corazón para eso. Si no hay la disposición, y luego junto con el oír espiritualmente está también el obedecer. ¿Por qué? Porque es un mandato. Si ustedes creían que en el Nuevo Testamento no había mandatos, se han equivocado, ¿eh? Porque algunos usan la Biblia y dicen, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento ese mandato.
Pero un momentito, en el Nuevo también hay mandatos, en todas las cartas apostólicas, como aquí, por ejemplo, o en las cartas también, o las epístolas generales, ahí encontramos también mandato del Señor. Bueno, este es con respecto a esta frase en cuanto al oír. Vamos a otro pasaje de Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. En el versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿no? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Aquí vemos otra vez un mandato a no rechazar la voz del Espíritu, la voz de Cristo o la voz del Espíritu, no rechazarla. Dice entonces en el versículo 7, Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años. Y a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuando habla de reposo, el Señor aquí, ¿de qué reposo está hablando? ¿De la tierra? Él dice en el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Está hablando de entonces de esa disposición espiritual, esa obediencia al mandato, a la palabra del Señor, porque el oiga es un mandato. Y otra vez tenemos un ejemplo del Antiguo Testamento. O sea, pues les digo, ¿no? Si seguimos investigando vamos a encontrar que esta es una enseñanza que proviene del Antiguo Pacto, pero que continúa en el Nuevo Pacto. El Señor, hemos visto pasajes que el Señor lo va a enseñar, los apóstoles las van a enseñar, y está también en Apocalipsis, en los 7 mensajes del Señor Jesucristo para la iglesia. Entonces, una cosa que podríamos hacer para ir concluyendo esta parte de este estudio, de ver entonces cómo esta frase, su significado espiritual y su mandato, para que nosotros sepamos la manera como debemos acercarnos al Señor. Voy a mencionar, por supuesto, de una manera rápida, pero nuevamente recordar esos imperativos que el Señor está dándole a las 7 iglesias, ¿no? Esos imperativos que hablan de el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Y si vamos a verlo en los 7 pasajes, de las 7 iglesias, y vamos a ver que el Señor va a decir en el mensaje a Éfeso, capítulo 2, versículo 7, el Señor va a decir, entonces quiero ver mi texto, en el 2, capítulo 2, versículo 7, va a decir el Señor, el que tiene oído, aquí es el Señor Jesucristo nuevamente, ¿no? Como en los evangelios, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Claro, aquí está siendo mencionado el Espíritu, ¿verdad? Pero vemos que cada mensaje va a terminar con este oiga, que es el imperativo, porque nos damos cuenta entonces de que la intención del Señor es, después de hacer un análisis acerca de la iglesia, y en ese análisis acerca de la iglesia, el Señor primero se ha revelado
en su persona. No sé si se recuerdan, es un bosquejo, ¿no?, que el Señor tiene. Primero se revela en su persona, luego empieza a hablar de la iglesia. La elogia, a veces no, por ejemplo a Esmirna, la elogia, pero no le dice nada en contra de la iglesia, igual con la iglesia a Filadelfia. Pero en el caso de Éfeso, el Señor aparentemente la elogia. Yo creo que no la está realmente elogiando, pero sí está diciéndole cosas que de repente, y si es un elogio, quizás fue desde el principio, pero no en el momento que el Señor le escribe, porque él menciona varias cosas acerca de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y sigue la lista, ¿no? Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Y ya les dije que esa frase por amor no está en el texto más antiguo, es decir, que es una añadidura cuando se escribió este texto, que es del siglo XV, ¿no? Ahora tenemos textos del siglo I, o sea, copias del siglo I. Sí, y en la traducción sabemos que lo más antiguo que sea un manuscrito es el más fiel. Ya con el proceso del tiempo, los que escribían a veces ponían un comentario o hacían lo que ahorita también se hace. Hay muchas traducciones que son, diríamos, interpretaciones, ¿no? Y hay que conocer cuáles Biblias son ya interpretadas en el texto y conocer las traducciones, como la que usamos también nosotros, la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, que es una traducción basada en los textos más antiguos y además usando un vocabulario acorde, digamos, a nuestro tiempo, ¿no? Pero bueno, entonces dice allí: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente y no has desmayado. Pero el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora yo les pregunto, hasta aquí lo que estamos estudiando, no solo aquí, sino en todos los estudios bíblicos, se menciona que el fruto tiene que ver con el carácter. Y se nos dice, por ejemplo, otra cita que siempre les hago recordar, 2 Pedro 1:4, que habla que somos participantes de la naturaleza divina. Quiere decir que en Cristo ahora tenemos naturaleza de Cristo. Y junto con esa naturaleza se expresa el carácter de Cristo, la vida de Cristo, ¿no? Si estudian Filipenses y Colosenses se van a dar más cuenta de esto, pues son dos cartas que Pablo enfatiza muchísimo esto. Entonces, como decimos siempre, un ejemplo, ¿no? Se siembra una semilla de una planta. Si es de mangos, entonces esa semilla va a dar una planta cuyo fruto es mangos. Si Jesús dice, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, somos participantes de la naturaleza de Cristo, con lo que respecta a lo que se refiere a cualidades, carácter, cualidades y perfecciones de Cristo, porque tenemos la semilla, primera de Pedro, un versículo, ¿no? Tenemos la semilla de Dios, primera de Juan, creo que es capítulo 3, también se habla de la semilla de Dios en nosotros, y se nos pide vivir, se nos demanda oír como un mandato, ¿no? Entonces, eso quiere decir de que nosotros debemos vivir bajo el amor ágape. Yo también les he enseñado que el amor del cual habla la gente, el cual se está celebrando desde el viernes, sábado y también hoy día va a continuar, es el amor humano. Es el amor humano bajo su naturaleza caída.
y se reconoce en el texto griego como con la palabra amor se traduce como en relación al ser humano en su condición natural, como fileo, estorge y eros, ¿no? Y ese es el amor del cual la Escritura dice que el ser humano natural, en su vida natural, es decir, en su naturaleza de pecado, expresa ese tipo de amor. Pero cuando habla de los hijos de Dios, de nosotros, los que hemos o que somos participantes de la naturaleza divina, es decir, el carácter y cualidad de Cristo y los frutos de Cristo, entonces el primer fruto del Espíritu, dice que es, ¿cuál? El amor. Entonces, ¿qué debe manifestar el cristiano? Amor. Amor a Dios en primer lugar, en segundo lugar a su prójimo. Pero ese amor a su prójimo no es eros, no es estorge, no es fileo, es el amor ágape manifestado al que es amigo, al que es un amigo, pero es, de todos modos, es ágape manifestado a un amigo. Es amor ágape manifestado en la vida familiar, amor ágape hacia los padres, hacia los abuelos, hacia los hermanos. Ese es el estorge. Pero ya ahora bajo la manifestación del ágape, igual el eros. Dios no condena la vida sexual dentro del matrimonio. Pero si es fuera, sí. Porque fuera es solo eros sin amor ágape. Se utiliza a las personas sexualmente. Entonces, espero que eso ustedes lo entiendan. Y entonces, de esa manera, nosotros podamos comprender lo que estamos diciendo. Entonces, si el Señor le dice a esta iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, entonces yo me pregunto, cuando el Señor ha empezado a hablar de las obras de ellos, que dice, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen decir apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces yo me pregunto, ¿con qué amor hicieron todo eso? ¿Con qué amor? ¿Lo hicieron con el amor natural del hombre viejo? Porque ya cuando hablamos de cristiano ya podemos entender el hombre viejo y el hombre nuevo, ¿no? La nueva criatura y la vieja criatura. Si no es con el ágape, todas nuestras obras, todas, y ahí tenemos que recordar Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo Jesús, en Cristo, para buenas obras, en Cristo. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales las obras Dios preparó esas obras de antemano desde la eternidad, cuando Él pensó en usted y en mí. Dice, entonces otra vez, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿En qué obras tenemos que andar? En las obras de Dios. No en mis obras. Yo puedo hacer el ministerio bajo mis obras. Y todo lo que haga en la iglesia lo puedo hacer bajo mis obras, porque hay dos tipos de obras. Las obras que hacemos en nuestra vida carnal, en el hombre viejo, en la naturaleza pecaminosa, y si no lo mantenemos en crucifixión, en renuncia, como vimos en la parte del discipulado, nuestra renuncia total a nosotros mismos, y ahí interviene por si acaso el alma.
Recuerden que el alma forma parte de nuestra vida y hemos visto en el anterior estudio que cuando nuestros primeros padres pecaron, solo quedó de él alma y espíritu. Y vimos cómo toda su descendencia vino a ser a semejanza, a imagen y semejanza de Adán. Ya no hay imagen y semejanza de Dios, como dice al principio Génesis. ¿Y qué semejanza, imagen y semejanza entonces viene en su descendiente? La Biblia lo aclara en el Nuevo Testamento. Bien, ¿no? Que eso tiene que ver entonces con una vida sin espíritu. Y el espíritu era la capacidad donde estaba justamente la imagen y semejanza de Dios. Y cuando nuestros padres, los primeros padres pecan, entonces pierden su espíritu, mueren espiritualmente y desarrollan que en el orden divino el Espíritu Santo debía gobernar nuestro espíritu, pero al no tener espíritu, entonces ya Dios no podía gobernar nuestra alma, ni podía, no había una conexión, porque no hay espíritu, pues sin espíritu para Dios no se puede hablar, no se puede comunicar, no se puede tener comunión, relación. El hombre dejó de tener comunión con Dios, porque ya no tenía espíritu, y la comunión se da en el espíritu, en nuestro espíritu humano. Entonces, sin ese espíritu, así hemos vivido hasta que, sin espíritu, hasta que nosotros nacimos espiritualmente y empezamos a vivir como nuevas criaturas. Entonces, si el Señor se está refiriendo al pasado, al inicio, sería que todo esto lo hicieron en el amor ágape. Pero si el Señor les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y todavía le dicen en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces el punto aquí es que termina diciendo en el verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué ha dicho el Espíritu Santo? Aquí está en singular y en plural. O sea, ¿qué ha dicho de nosotros? ¿Qué ha dicho de las congregaciones? Y como esto es un mensaje escatológico, quiere decir, para los tiempos del fin, que terminarán en relación al siglo presente, terminarán con la segunda venida visible de Cristo, quiere decir que desde esta época que el Señor revela esta carta y cada una de las 7, el Espíritu sigue diciendo lo mismo, en cada generación, diciendo el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el mandato está, oigan que todo lo que les estoy diciendo, ¿quién soy yo? Versículo 1. 2, lo que están haciendo, sin amor ágape, y sin arrepentimiento. O sea, vuélvanse. Y lo triste es que de las 7, 5 el Señor les va a decir esto, ¿no? Les va a decir esto de que ellos tienen que arrepentirse. Pero hoy en día en la iglesia actual no lo tomamos así, ¿no? Ustedes que en una congregación, ¿no? Las más chicas pues tienen 50, 60 personas o 100 personas que asisten, ¿no? Porque a partir de 50 ya la gente tiene su edificio, ¿no? Sea alquilado o comprado. Y la pregunta es, de esos 50 o esos 100, ¿a cuántos el Señor les está diciendo, has perdido tu primer amor?
recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Habrá uno dentro de los 50 que está en esta condición? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. Y cuanto más grande sea la congregación, más en este problema van a haber. Y a más, en un porcentaje mayor alto, el Señor, a través del Espíritu Santo, estará diciendo, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Personalmente y a las iglesias. Globalmente. Entonces se dan cuenta que las probabilidades de, en este caso de Éfeso, es que sí está pasando. Y recuerden que ante este mensaje de las 7 iglesias, cuando uno lo analiza, 5, el Señor les va a quitar su candelero. No es que solo se lo quita a Éfeso. La historia habla de que la iglesia de Éfeso, históricamente, ya no existe el lugar de Éfeso. Hay otra ciudad lejos, ¿no? Pero desapareció. Y acuérdense que el candelero, el Señor mismo lo interpreta cuando dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros. ¿Quiénes son los 7 candeleros? Las 7 iglesias, que representan, ya hemos dicho, individualmente y globalmente toda la iglesia. Dice: y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y 5 de ellas desaparecieron. Entonces, ¿qué pasó con el candelero? Si no, permanecerían. Ahorita, si usted entra a Google y quiere ver, pone iglesia Filadelfia, ahí le encuentra el costadito. Aquí están las ruinas y al costado está la ciudad. Y es una ciudad musulmana. Y también en una oportunidad investigué sobre lo de la Esmirna y también algo parecido, cerca, ¿no? No ha desaparecido. Ahí están las ruinas, pero cerca también está esa ciudad. Entonces quiere decir que esas iglesias, las 5, desaparecieron. La historia lo confirma, ¿no? En algunos casos ni ruinas quedan, ¿no? Entonces ese es el llamado del Señor y lo estamos viendo ahora desde la perspectiva de que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Es decir, el mandato del Señor de que nosotros debemos oír espiritualmente, que cuando nos acercamos personalmente o a través de un estudio en un video, personalmente, cualquiera que sea la forma, el mandato es entonces que nosotros nos acerquemos con oídos o disposición espiritual para recibir, y no solo recibir, sino disponer nuestro corazón para obedecer la verdad. Y salir inmediatamente, que nos damos cuenta, en el caso de Éfeso, de que hemos perdido nuestro primer amor. Y de esa manera, al arrepentirnos, estaríamos nuevamente volviendo al Señor. Es lo que vimos en el estudio pasado, ¿no? Si no, seguimos ofendiendo al Señor y el Espíritu seguirá hablando hasta que el Señor venga, porque esa es la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Padre, hemos escuchado tu palabra, Señor,
a través de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, a través de las cartas apostólicas, a través del, otra vez nuestro Señor Jesucristo mencionando las 7 iglesias y el Espíritu Santo nuevamente hablándonos, Señor, para que nosotros podamos reconocer que debemos oírte con disposición espiritual, porque es un mandato tuyo, y por ser participante de tus cualidades, las cualidades espirituales y morales de Cristo, podemos nosotros, Señor, vivir en esta dimensión espiritual, en esta vida espiritual, teniendo esa disposición espiritual y también con un corazón para obedecer la verdad que tú nos revelas en tu santa palabra. Señor, si en este momento el Espíritu, al darnos esta orden de oír de esta manera, nos ha hablado que hay algo en nuestro corazón que no estamos obedeciendo de ti, porque toda tu palabra es enseñanza y el énfasis en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, con los ejemplos que hemos visto, nos hablan de que debemos, si reconocemos que no estamos obedeciendo la orden de oír, entonces nos volvamos a ti con arrepentimiento, sabiendo, Señor, que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, se arrepiente, alcanzará misericordia. Y queremos alcanzar misericordia los que estamos aquí, los que nos ven, Señor, de modo que de esta manera podamos volver a ti y estemos preparados para tu venida, pero también, Señor, viviendo en esa dimensión de esa nueva criatura que es Cristo en nosotros, que es el hombre nuevo. Y te damos gracias, Señor, porque podemos, por la sangre de tu Hijo, que nos limpia de todo pecado, y tú que restauras por el arrepentimiento nuestra comunión contigo, podemos nuevamente, Señor, volver a esa comunión y no entristecer, no apagar tu Santo Espíritu en nosotros, con esta orden que Él nos hace entender en diferentes situaciones en las que se expresa lo que ha estado, sucedió y sucede hoy con las iglesias. Gracias, Señor, por abrir un poco más nuestro entendimiento espiritual para poder vivir en esta dimensión. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en el glorioso y todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.